¿Qué pasa, bandones? ¿Qué marcha me lleváis? Veis que estamos en unas vías, son unas vías muertas, porque por lo que hemos podido investigar y por lo que nos han contado, estas vías llevan a un sitio que ahora veréis, donde pasó algo en 2011 que vais a ir descubriendo en el vídeo. Así que vamos a empezar a caminar y ahora iréis viendo a dónde vamos. Por cierto, venimos hoy unos cuantos que os iré poniendo por aquí sus Instagram. Allí al fondo hay más, aunque no se vean. Y estamos ya llegando a la siguiente pista de donde estamos. Ahora os lo enseño. Como era de esperar, cosas que hay en las vías, pues hay un túnel. Que en este túnel es donde en 2011 hubo una sección interior que se derrumbó. Y algo quedó atrapado. Pero vamos a entrar y lo vemos. Por cierto, ¿os estáis fijando qué chula la entrada? Que parecen unas murallas. Mola un montón. Vamos para adentro. Ya estamos dentro del túnel y se escucha bastante agua. Si veis que la cámara se mueve, perdonad, pero es que fijaos por dónde tengo que estar andando todo el rato. Fijaos cómo está el túnel. Ha llovido un poco ahora antes de entrar y cae agua por todos lados. Hemos empezado a andar por el túnel y por lo que sabemos tenemos que avanzar en torno a 3 kilómetros antes de llegar a nuestro destino. Al haber derrumbamientos tenemos que ir bastante callados, no vaya a ser que un grito o algo provoque más derrumbamientos y imaginaos, estando aquí dentro. Está esto con una humedad bestial, hay filtraciones de agua y tenemos como 1 hora por delante caminando hasta llegar al sitio. Mira, aquí ya hay primer resto, una carretilla. Nos empezamos a encontrar las primeras piedras que se han caído del techo. Bueno, seguimos para adelante, que nos queda bastante todavía. Llevamos ya en torno a 20-25 minutos andando. Todavía no hay señal de encontrarnos nada. Han cesado un poco las filtraciones, pero aquí cada vez hay más partes derrumbadas y demás. Y solo os voy a enseñar cómo está. Fijaos, todo esto son piedras que se han caído del techo. Así que bueno, la verdad, vamos a llegar a donde queremos y luego unas fotos, y creo que no vamos a estar mucho tiempo porque puede ser peligroso esto. Este ya es de los tochos, de los que no te salvas. Estas marcas que están aquí a lo largo de la vía te marcan, después de un rato me he dado cuenta que te marcan el kilómetro y los metros que llevas. Es decir, que estamos ahora mismo en el kilómetro 103, 500 metros. Y creo que hemos empezado en el 101, así que debemos llevar ahora mismo la mitad de camino. Os había dicho al principio del vídeo que tardaremos como 45 minutos, pues vamos ya por 1 hora 5 minutos y todavía no encontramos nada. Esto es más paliza de lo que esperábamos, pero bueno, vamos a seguir hasta que lleguemos a él. Por fin hemos llegado y ya creo que voy a parar un poco con el hype. Veis que detrás está derrumbado y ahora os voy a enseñar a dónde hemos llegado y os voy a contar un poco la historia de lo que pasó aquí. Mirad, este es el derrumbe que no se me ha visto a mí antes. Y aquí lo tenéis, a lo que veníamos buscando, que es un tren. Un tren que se quedó atascado en mitad del derrumbe. Bueno, no es un tren porque si no aquí la gente que sepa me va a poner a parir. Es una bateadora. Y lo que es una máquina que se encarga de alinear y nivelar las vías. Estilo cuando pasa el AVE, que causa muchas vibraciones que pueden hacer que se muevan las vías. Pues esta máquina se encarga de eso, de ese mantenimiento. Quedan aquí algunas cosas que parece que es la chaqueta que podía llevar el maquinista o algo. Hay un montón de utensilios. Y lo bueno es que además se puede entrar. Así que ahora vamos a ir para adentro y lo vemos porque tiene una pinta... Pues aquí lo primero se respira humedad a lo bestia, ¿eh? Hay zonas como con madera que está ya bombada. Ahora os lo enseño bien. Y no sé, hay como
hay basura por el suelo, hay hasta botellas, supongo que aquí han venido alguien de botellón o incluso a comer o algo, pero bueno, ahora lo veis. Y ahora en cuanto Andrés me pase la cámara, os enseño el cuadro de mandos que está aquí todo. Gracias. Pues aquí estamos ya dentro de la cabina. Vemos que hay aquí otra chaqueta. Hay como unos cajones que tienen, no sé, parecen que repuestos ahí porque tienen tornillos y demás. Y aquí está toda la parte del cuadro de mando. Esto parece que es un micrófono. Aquí tenemos el asiento y me voy a sentar, aunque me voy a poner un poco sucio, pero para enseñaros todo mejor. Aquí está el cuadro, botones que sinceramente lo siento mucho, pero es que no entiendo nada de trenes y mucho menos de la maquinaria que los lleva. Está todo, hay aquí hasta un botiquín que tiene todavía alguna gasa, tiene esparadrapo. Voy a bajar la luz para que lo veáis mejor. Ahí lo podéis ver. También aquí algún aparato. Esto no sé muy bien qué es. A ver, la verdad es que es increíble, ¿eh? No pensábamos que nos iba a impactar tanto al verlo, porque ahora es que ves un tren, bueno, una bateadora, con nombre correcto, que es que se ha quedado pillado en mitad de un túnel, ¿sabes? Que es que 4 metros más para atrás o 10 segundos antes, y es que a la persona que está aquí le atrapa y no sale, es que es increíble. De todas formas, me alegro que realmente no causara ningún muerto ni nada. Y ahora voy a intentar enseñaros desde aquí arriba a la parte de atrás que tiene como una especie de remolque y ahí es donde se colaron todas las piedras y todo. Locos de antes de la humedad, mira el papel como está y tiene todo esa como babilla blanca que te deja la humedad. Y por aquí hay otra puerta. Aquí hay como una especie de aparato que parece una radio o algo. Supongo que aquí había para que fueran 2 conductores o algún ayudante o algo. Es increíble. Por cierto, ahora vamos a hacer algunas fotos aquí iluminando, que también os voy a enseñar, que van a quedar chulas. Pero bueno, primero voy a enseñaros el remolque y os termino de contar la historia. La parte remolque que os quería enseñar era esta. Fijaos cómo todo lo ha aplastado, básicamente. Que llegan a ser 10 metros antes y es que hubiera pasado aquí una desgracia, pero por suerte no pasó nada. Pero vaya fuerza tiene para arrasarlo todo, ¿eh? Y bueno, vamos a bajar de aquí y os termino de contar la historia. La historia que hay detrás de esto es que, como os decía antes, ocurrió en 2011 y lo que pasó es que evaluaron el precio que tenía hacer la reparación de este túnel y llegaron a una conclusión que les salía más barato dejarlo tal cual. Así que lo que hicieron fue que creo que Adif compró la bateadora, porque hasta entonces la estaba pagando el alquiler, para dejarla abandonada aquí. Y desde entonces lo que pasa es que este tramo está cerrado y hay unas cuantas estaciones, hay uno aquí al lado que luego vamos a ir a hacer fotos nocturnas, que está también abandonado porque claro, ha dejado de dar servicio. Y bueno, vamos a hacer las fotos. Aquí está el resto del equipo preparando el encuadre y os pongo por aquí abajo sus Instagram porque no hay uno que tenga malas fotos. Bueno, Andrés es un fotógrafo un poco malo, pero el resto hace muy buenas fotos. Llevamos aquí 20 minutos para que aquí los 2 señores busquen el encuadre, ¿sabéis? Se nos va a hacer de día. No nos hemos movido mucho, ¿eh? Pero... me hemos estado rodeando aquí. Ya hemos acabado de hacer fotos. La foto ha sido bestial. Y ahora tenemos aquí a Carlos, de gestión de modelo, con una chapita en la mano. ¿Y qué vas a hacer con la chapita? Pues vamos a esconderla dentro de la cabina. Y bueno, pues quien venga por aquí y la encuentre, pues ya sabe. Eso, nos escribís un direct con una fotito de que habéis encontrado la chapa y os lo publicamos. Venga, tira para arriba, a ver dónde la pones. Ay, Dios mío. Bueno, bandones, y como el vídeo era demasiado serio para lo que solemos hacer, nos despedimos con Stevie Wonder y con Cíclope. Realmente se llaman Andrés, Rafa, Ainhoa y Carlos. Y me mola despedir así un poco el vídeo porque Carlos, Andrés y yo fuimos los que creamos Abandoned Spain, que primero fue un grupo de Flickr. Ya, gracias Rafa por quitarte el Cíclope. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a Dani, que fue el que me habló de esta ubicación, de este tren aquí en mitad del túnel. Y bueno, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis un buen like,
que si no estáis suscritos que lo hagáis y que nos dejéis un comentario a ver si os ha gustado. Nos vemos la semana siguiente. Chao.